Entonces, bienvenidos a nuestro taller de electroencefalograma de amplitud integrada durante la hipotermia terapéutica en el neonato. ¿Cuál va a ser nuestro contenido para esta tarde? Vamos a tener una definición de electroencefalograma de amplitud integrada, un manejo del equipo, colocación de electrodos e interpretación de ondas. Al final de todo esto viene entonces nuestro taller práctico. En cuanto a la asfixia perinatal, es la condición en la cual se presenta una alteración en el intercambio gaseoso en el recién nacido, como consecuencia de diferentes noxias, ya sean durante el trabajo de parto, el parto o los minutos posteriores a este. Tras un evento de asfixia perinatal, se presenta un síndrome clínico de disfunción neurológica aguda de alta gravedad que conocemos como encefalopatía hipóxico-isquémica. ¿Qué tasa de incidencia tiene la encefalopatía? Tiene una tasa de incidencia de 2.5 casos por cada 1.000 nacidos vivos en países desarrollados y de 5 a 10 casos por cada 10.000 nacidos vivos en países en vía de desarrollo, teniendo un porcentaje de 14.5% de parálisis cerebral. Es por esta razón que se desarrolla una terapia neuroprotectora y se plantea así la necesidad de tener una monitorización continua del estado neurológico de nuestro recién nacido. ¿Qué es el electroencefalograma de amplitud integrada? Es un método de monitoreo continuo que nos permite ver la actividad electrocortical de la función cerebral a través de un condensado de la amplitud de dicha actividad eléctrica. ¿Qué facilidades tiene para nosotros? Es de fácil interpretación, tanto para el equipo médico como para el equipo de enfermería. Nos permite ver cómo estamos actuando, cómo están nuestras intervenciones terapéuticas y neuroprotectoras en el recién nacido. Nos permite también identificar a tiempo las crisis o convulsiones en nuestros recién nacidos. Además, sirve como un factor predictor en el pronóstico del desarrollo neurológico del recién nacido a término y pretérmino. Recuerden que es un factor predictor del pronóstico, no es un diagnóstico. ¿En qué casos se utiliza nuestro electroencefalograma de amplitud integrada? Lo utilizamos en la asfixia perinatal, en la encefalopatía hipóxico-isquémica, recién nacidos pretérminos extremos, hemorragias ventriculares grado 3, isquemia cerebral y como pronóstico neurológico del manejo del recién nacido. ¿Cuáles son los elementos que vamos a utilizar? Primero que todo, vamos a utilizar nuestro monitor de electroencefalograma de amplitud integrada. Tenemos un módulo transformador, tenemos los electrodos de hidrogel, tenemos un gel abrasivo, una pasta conductora, una cinta métrica, hisopos y un marcador. Nuestros electrodos son de hidrogel, contamos con 5 electrodos que van a ir ubicados en los dos hemisferios cerebrales, en el izquierdo y en el derecho. Cuando ubiquemos nuestros electrodos en el lado izquierdo, los vamos a marcar con números impares, C3, que es la parte central, y P3, que es la zona parietal. Y el hemisferio derecho lo vamos a marcar con números pares, C4 y P4. Esa es la ventaja de tener los 5 electrodos. ¿Cómo va a ser la colocación de nuestros electrodos? Lo que vamos a hacer es trazar una línea imaginaria de trago de la oreja izquierda a trago de la oreja derecha y luego trazamos una línea desde la nariz hasta la parte anterior. Ahí, donde se encuentran los dos puntos, hacemos una marcación y comenzamos a medir. 3 centímetros al lado derecho, 3 centímetros al lado izquierdo. Tomamos nuestro gel abrasivo y nuestro hisopo y realizamos una limpieza quitando el cabello y dejando más expuesto el cuero cabelludo para que haya una mejor conducción. Luego, con la gasa, quitamos las partículas del gel abrasivo, utilizamos la pasta conductora y colocamos nuestros electrodos. Acá están colocados nuestros electrodos, tanto el derecho como el izquierdo, pero los centrales. Vamos a medir del electrodo central izquierdo 3 centímetros hacia atrás y del electrodo central derecho 3 centímetros hacia atrás. Ahí van ubicados nuestros electrodos parietales. Vamos a hacer lo mismo, exactamente igual, con el hisopo, el gel abrasivo realizamos la limpieza, retiramos las partículas,
colocamos nuestra pasta conductora y luego colocamos nuestros electrodos. Tenemos un quinto electrodo, que es un electrodo de referencia, que se coloca a nivel del inicio del cuero cabelludo del recién nacido. Así queda monitorizado nuestro paciente. Esto para recién nacidos a términos, podemos colocar los electrodos de manera vertical. Cuando son recién nacidos pretérminos, que la cabeza es mucho más pequeña, los podemos colocar de manera horizontal. Aquí está nuestro condensador, entonces está este monitor donde vamos a colocar cada uno de los electrodos. Esta es la parte de atrás de la cabeza, acá están los oídos, acá está la nariz. La parte derecha, entonces si ustedes ven, C3, la parte derecha que va con C4, P4, y la parte izquierda que va con C3, P3. Marcamos cada uno de los electrodos y acá está nuestro quinto electrodo. ¿Por qué la ubicación de estos electrodos? Porque es una zona bastante irrigada y aquí es donde nos damos cuenta de todos los cambios que se producen en la hipoxia, ya que aquí se produce pues, la irrigación de los 3 pares de arterias cerebrales. ¿Qué vamos a necesitar? ¿Qué vamos a ver cuando comencemos con nuestro monitor? Entonces, esta es la pantalla inicial de nuestro monitor. Los parámetros que vamos a medir son voltaje, tiempo, impedancia y trazado del crudo. El voltaje lo medimos en esta línea de la parte izquierda, se mide en microvolts y va desde 0 hasta 100. El tiempo es nuestra base, nuestra línea base, que nos va a dar un trazado de 3 horas, si ven estos puntos que significan 1 hora cada uno de ellos, y abajo estas líneas pequeñas equivalen a 10 minutos. Tenemos acá entonces nuestros 2 hemisferios, que están nuestro hemisferio izquierdo y nuestro hemisferio derecho. Contamos con otro parámetro, que es la impedancia. En la impedancia, entonces, es la resistencia que se ofrece al flujo de la corriente eléctrica entre la superficie cortical y el electrodo. ¿Qué quiere decir eso? Que entre menor sea la impedancia, mejor va a ser la señal. Aquí está nuestro ítem de impedancia. En esto de acá atrás podemos ver, acá nos marca la impedancia. Entonces tenemos aquí la cabeza del paciente, sus orejas, la nariz y aquí nuestros electrodos, la parte izquierda, la parte derecha. Ven que la impedancia debe estar menor a 10. Eso nos marca, nos da una marcación en verde que quiere decir que está muy bien. Él nos indica qué electrodo tiene una impedancia alta y qué electrodo tiene una impedancia bajita. Aparte de eso, contamos con nuestro trazado en crudo, que es lo que está sucediendo inmediatamente, en tiempo real. Igual, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Eso es lo que nosotros vamos a ver en la pantalla, en la parte de arriba. No se ven esta, pero aparecen ya para ingresar los datos del paciente. Aquí tenemos unos marcadores cada vez que vayamos a realizar un procedimiento en el recién nacido, punciones, cambios de posición, terapia. Todo eso debemos marcarlo acá para que nos aparezca en la lectura y no vaya a crear dudas si es una crisis epiléptica o no. Entonces acá está nuestro voltaje. Nuestro voltaje entonces tiene un margen superior y tiene un margen inferior. Acuérdense que el voltaje que lo medimos en microvolts. La primera clasificación que se dio para los trazados fue en 1999, pero realmente esta clasificación era demasiado simple. Nos decía normal, moderadamente anormal y suprimido. Realmente no nos daba mucha guía de lo que estaba sucediendo en la parte neurológica de nuestro paciente. En el 2006, Hellstrom Westas creó una nueva clasificación para este trazado. Entonces le da esta clasificación un trazado continuo, un trazado discontinuo, un continuo de bajo voltaje, brote de supresión y plano o inactivo. Vamos a explicar cada uno de estos trazados. Entonces, para esta clasificación, lo que nosotros siempre debemos preguntarnos es
¿Qué actividad de fondo tiene? ¿Qué ciclos de sueño y vigilia tiene? ¿Están presentes o no? ¿Y tiene estado epiléptico? ¿Crisis epilépticas están presentes? Esas son las 3 preguntas que debemos hacernos siempre para la interpretación de los trazados. Entonces, en cuanto a la actividad de fondo, él nos habla de un patrón continuo. Esta actividad continua, entonces, nos muestra una amplitud mínima superior a 5 microvolts, como pueden ver acá, y una amplitud máxima entre 10 y 25 microvolts. Esto es un trazado normal para mayores de 35 semanas. Luego viene un patrón discontinuo. En este vemos entonces la amplitud mínima está por debajo de 5 y la amplitud máxima está sobre 10 o 25 microvolts. Este es un trazado normal para recién nacidos pretérminos, pero no es normal para recién nacidos a términos. Lo podemos asociar con una encefalopatía moderada o administración de algún tipo de sedante. Tenemos la estimación de los brotes. Tenemos brote de supresión más. Este brote de supresión más, entonces, es un patrón discontinuo donde la amplitud mínima está por debajo de 2, está más o menos entre 0 y 2, y la amplitud máxima que tiene unos brotes que pasan los 25 microvolts. ¿Por qué le decimos patrón de brote de supresión más? Porque se presentan más de 100 brotes por hora, como podemos verlo acá. Tenemos un brote de supresión menos, es igual, tiene una amplitud mínima que se da entre 2 y 0 microvolts y tiene brotes que van hasta 25 microvolts, pero le decimos patrón de supresión menos porque se presentan menos de 100 brotes por hora. Tenemos un patrón de bajo voltaje que, como ustedes pueden ver aquí, está la línea, la amplitud bajo de 5 y realmente casi no tiene amplitud máxima, apenas algunos picos. Y tenemos un patrón plano que es completamente isoeléctrico, con una base en 0. Esto pues realmente lo correlacionamos con una muerte encefálica. La segunda pregunta que nos hacemos es, ¿hay ciclos de sueño y vigilia? Los ciclos de sueño y vigilia, entonces, es una amplitud. Lo que vamos a mirar es una variación de la amplitud mínima. ¿Cómo se ven estos ciclos? Entonces tenemos un ciclo de sueño y vigilia inminente, que es el ciclo inmaduro, y se presenta con un estrechez de la banda, como podemos observarlo acá. Se estrecha la banda. Eso es un ciclo de sueño y vigilia inmaduro. Se puede presentar entre pacientes de 35 a 36 semanas. Tenemos un ciclo de sueño de vigilia maduro, que entonces se presentan. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver una ampliación del ancho de la banda y dura aproximadamente entre 20 o 30 minutos. Si ustedes recuerdan, cada una de estas líneas son 10 minutos. Aquí tenemos entonces uno de 10, 20, casi 30 minutos. Esto es un ciclo de vigilia y sueño maduro. Se presenta pues igual en mayores de 36 semanas. Y en los recién nacidos pretérminos no hay ciclos de sueño y vigilia, como podemos ver acá. Todo es un patrón continuo, sin ciclos de vigilia y sueño. La tercera pregunta que debemos hacernos es ¿hay crisis epilépticas? Entonces las crisis se presentan como un aumento brusco de la amplitud mínima y de la amplitud máxima, seguido de un corto periodo de estabilización. ¿Cuáles son nuestras crisis? Entonces tenemos crisis aisladas, repetidas y estatus epilépticos. La crisis única la podemos observar acá, se presenta una en menos de tiempo de media hora. Acá vemos es como una muesca, esta es una crisis única. Tenemos crisis repetitivas que se presentan con intervalos menores a 30 minutos. Aquí podemos ver, miren, 1, 2, 3. Y un estado epiléptico que dura más de 30 minutos. Si ustedes pueden ver acá, como un patrón en sierra. Esto es una hora, todo el tiempo ha estado con crisis epiléptica. ¿Cómo se ve en el trazado en crudo una crisis epiléptica? Entonces lo podemos ver acá.
Parece como si estuviera haciendo el trazado de un electro. Esto se asocia a crisis epiléptica. Acá también los podemos ver, todo el trazado. Este es nuestro trazado en crudo, que es lo que está ocurriendo en ese momento. Entonces, esas son las crisis epilépticas que hay. Hay unos puntos claves para la interpretación, que son unas imágenes tomadas de Natus, son unas mnemotecnias. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un trazado continuo, un patrón continuo, que está de voltaje normal. ¿Cómo lo recordamos? Entonces, acuérdense que es un patrón continuo porque está la margen inferior está por encima de 5 microvolts y la amplitud máxima está por encima de 10 y 25 microvolts. ¿Qué más podemos identificar en esta imagen? Que hay un patrón de sueño y vigilia maduro. Y lo asociamos, entonces lo podemos asociar con una serpiente. En un patrón discontinuo, recuerden que el patrón discontinuo es cuando tiene una amplitud mínima por debajo de 5, una amplitud máxima superior entre 10 y 25 es normal para un recién nacido peretérmino, no es normal para un recién nacido a término y lo podemos identificar como un cinturón. Acá está el brote de supresión, que lo vemos como unos dientes, que pueden ver acá, y el bajo voltaje que se observa como un moño de regalo, completamente plano, sin variación. Esta es una mnemotecnia que nos ha servido bastante para comenzar la interpretación de los trazados. ¿Qué debemos tener en cuenta? Es los puntos claves para nuestra interpretación. Debemos tener en cuenta que queden bien colocados los electrodos. En la Fundación Santa Fe de Bogotá, el personal de enfermería está capacitado para colocar esta monitorización. Todos estamos capacitados para la interpretación de estos trazados, para dar un pronóstico. Recuerden, pronóstico, no diagnóstico, sobre el estado neurológico del recién nacido. Nos da idea de cómo está actuando en ellos nuestro tratamiento terapéutico y neuroprotector. Bueno, a continuación entonces vamos con nuestro taller. Muchas gracias. Iniciamos entonces con nuestro taller de hipotermia y de electroencefalograma de amplitud integrada. Giovanni nos va a explicar el manejo de nuestra máquina de hipotermia. Buenas tardes. Inicialmente les voy a hablar de términos generales de la tecnología de hipotermia que se ha seleccionado en la Fundación. Posteriormente vamos a explicarles las características del equipo, las conexiones y después nos enfocamos en el manejo del equipo. Y vamos a explicar cada uno de los modos de funcionamiento del equipo para que les quede claro qué es lo que hace la máquina y qué resultados se obtienen sobre el paciente. Inicialmente hay dos tecnologías para el manejo de hipotermia, una de localizada y la otra de hipotermia corporal total. Dentro de la hipotermia corporal total hay dos variantes, una que es envolvente, de manta envolvente y de manta abierta. La Fundación ha tomado una manta de hipotermia terapéutica, un equipo de hipotermia terapéutica de manta abierta para poder acceder fácilmente al paciente. Por ello tenemos acá la lámpara de calor radiante y eso nos permite hacer que cualquier intervención que se ejecute sobre el paciente sea de fácil acceso, no sea de difícil manipulación y puedan ajustar adecuadamente los electrodos, los cables, las simulaciones que le tengan que hacer, las presiones, las resucitaciones que tengan que ejecutar sobre el paciente y colocar los mejores accesorios para que el paciente se sienta lo más cómodo posible. Entonces, inicialmente, como les explicaba, esa es la tecnología que se ha decidido. Facilita también el tratamiento de fototerapia, no les interfiere. La máquina le da la respuesta para que el paciente, a la vez que están haciendo hipotermia terapéutica, puedan generar un tratamiento de fototerapia. Nos vamos ahora a focalizar sobre el principio que ejecuta la máquina para poder hacer el intercambio de temperatura. Lo que se hace es un intercambio por conducción. Entonces, lo que hace es pasa agua a través de una manta
esa manta está en contacto con el paciente y esa manta hace que la parte del cuerpo haya vasodilatación o vasoconstricción, dependiendo de lo que se requiera, para poder enfriar o calentar el paciente. De esa misma manera, la máquina tiene suficiente potencia para hacer los cambios bruscos y los cambios rápidos para que el paciente responda a esos cambios y se pueda estabilizar. ¿Cómo se estabiliza? Se estabiliza utilizando diferentes modos de funcionamiento que la máquina los da. A ello nos vamos a enfocar ahorita para que ustedes entiendan y comprendan qué modos se van a utilizar. Y posteriormente vamos a hacer una práctica clínica simulada sobre la recepción de un paciente después de que expliquemos toda la parte funcional. Entonces, inicialmente nos vamos a enfocar sobre los accesorios, sobre los accesos de la máquina. En la parte lateral izquierda estamos viendo las conexiones de las mangueras o la manguera en este caso para la manta del paciente, la conexión para el sensor de temperatura. Este es un accesorio, un extensor. Aquí hay una hélice que le indica la circulación de agua, si hay una oclusión en la manta, si quedó mal ubicada, si la manguera quedó ocluida o si quedaron mal conectados las mangueras acá. Pueden utilizar 3 alternativas, la de acá, la central o la posterior. En la parte frontal vamos a encontrar el interruptor de encendido, el panel frontal y una bandeja de acceso para accesorios. En la parte posterior, voy a darles nuevamente la vuelta, se encuentra el depósito de agua. En la parte posterior, que lo llenan con 7.5 litros de agua destilada. No es agua convencional. ¿Por qué no es agua convencional? Porque esa agua genera sedimentación, minerales y hace que se presenten incrustaciones en la tecnología y que se generen contaminaciones en la manta y por consiguiente pues riesgos de contaminación en el paciente. Entonces por eso se utiliza agua destilada. Ya ahorita nos vamos a focalizar prácticamente al manejo de la máquina. Estas son las conexiones básicas del equipo. La manguera se extiende hasta la parte de la lámpara de calor radiante, la extendemos hacia la manta. El cable igualmente lo extendemos hacia la lámpara de calor radiante, donde se va a conectar el sensor desechable que va a ser introducido dentro del paciente. Previamente hemos nosotros alistado la manta, hemos colocado una sábana encima para facilitar la manipulación del paciente. Esto no le va a afectar en nada el funcionamiento del paciente, por lo que les comentaba, la máquina es bastante potente y robusta y lo que les permite es hacer que el paciente responda a esos cambios, así hayan impedimentos a nivel de la máquina o hayan impedimentos a nivel del ambiente, que es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si hay un aumento de temperatura, pues lógico, el paciente va a subir la temperatura y la máquina automáticamente va a detectar ese cambio y lo que va a hacer es bajar la temperatura del paciente para poderla sostener dentro de los parámetros y los protocolos que se han establecido para el procedimiento de hipotermia. Una vez ya tengamos establecido las conexiones, se hace la conexión en la parte posterior de la manguera que les mostré inicialmente. Y conectamos también el sensor de temperatura. Esto lo hacemos cuando ya el paciente ha llegado, cuando el paciente está listo, porque este es un dispositivo estéril que va a ser introducido en el paciente y para evitar mala manipulación del sensor y que por ende tenga algunas dificultades en el momento de la toma de temperatura. Entonces, una vez ya tengamos esto preestablecido, ya nos vamos realmente a la parte de funcionamiento del equipo. Entonces, vamos a mirarlo. Hay 2 modos importantes, uno manual y uno automático. En el modo manual, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este modo establecemos una temperatura de paciente. Este modo es utilizado para hacer un precalentamiento de la manta mientras llega el paciente, no para el tratamiento de hipotermia. El tratamiento de hipotermia lo utilizamos con los modos que quedan en la parte lateral izquierda. En la parte superior izquierda vemos un display de temperatura de paciente y en la parte lateral derecha superior vemos un display de temperatura del agua. En el centro, un display de estado de la máquina de programación del paciente y los modos en los cuales se ha establecido el funcionamiento del equipo. En la parte central inferior son botones de cambio de escala de temperatura, grados centígrados o grados Fahrenheit,
indicadores, botón de silencio de alarmas en caso de que se lleguen a activar algún tipo de alarmas, y un indicador o un botón de prueba del estado de todos los segmentos y todas las alarmas del equipo para estar seguros antes de que comience el tratamiento de hipotermia. En la parte lateral derecha también encontramos un indicador de alarma de fallo de energía, un indicador de bajo nivel de agua, cuando hay un uso frecuente y continuo del equipo y por alguna circunstancia se ha olvidado llenar el depósito de agua, pues se va a activar el bajo nivel de agua, la alarma de bajo nivel de agua. Bueno, vamos a iniciar. El interruptor de encendido queda en la parte frontal, en la parte inferior. Encendemos el equipo. Dejamos que haga un test de inicio. Y en estos momentos vamos a hacer una simulación de temperatura de paciente. ¿Qué sucede? Inicialmente le dice ajuste el nivel de temperatura. Entonces en la parte central se observa el estado de la máquina y vamos a seleccionar primero qué temperatura, con qué temperatura llega el paciente. Oprimimos el botón Temp Set y el botón de monitoría. De esa manera podemos ver que el paciente nos ha llegado en 35, 30, 34. Ya está bajando la temperatura del paciente a 33.4. Listo. Esa temperatura fue la temperatura con la cual nosotros monitorizamos la llegada del paciente. De la misma manera, cuando llegue el paciente al cubículo que le corresponda, la enfermera va a hacer la toma de temperatura y corrobora que esa temperatura esté muy cercana o sea similar a la que tiene en este momento el paciente. El display de la derecha nos va a indicar el nivel de temperatura, el grado de temperatura que tiene el agua para estimular al paciente y para hacer los cambios de temperatura sobre el paciente. Vamos nuevamente aquí a Temp Set. Cuando se enciende la máquina arranca con unos valores preestablecidos de 37 grados centígrados. Esos valores nosotros los vamos a cambiar. Cuando se inicie el procedimiento, ¿qué sucede? Vamos a hacer un precalentamiento y ese nivel de temperatura es el de temperatura del agua que vamos a establecer sobre la manta de forma manual, que es un precalentamiento o un preenfriamiento. Ya la experiencia clínica les determina a ellas qué temperatura ajustar, temperatura del agua cuando el paciente llega con un determinado valor de temperatura. Un ejemplo, si el paciente llegó en 35 grados, ellos ya saben que el objetivo es 34 grados y tenemos que estimularlo con una temperatura baja, pero no tan baja, y ajustan un valor de 30 grados de temperatura sobre el agua. Entonces vamos a hacer ese ejemplo, bajamos el agua a 30 grados. Y una vez establecido, arranca la máquina en modo manual. ¿Qué sucede? Ahí empieza a recircular el agua, pasa hacia la manta y empiezan a observar la temperatura que hay en este momento en el agua. En el agua. Esa temperatura empieza a subir ¿hasta cuándo? Hasta que logre el objetivo que fijaron 30 grados. Esos 30 grados es mientras llega el paciente, alistan el paciente, lo ubican y empieza a dar respuesta el paciente al tratamiento. Una vez establecido eso, pasamos a los modos de autocontrol. Esos modos de autocontrol van a tener unas variaciones diferentes, van a tener 5 variaciones. Entonces, recapitulando, el modo manual, lo que hacemos es un preestablecimiento de la temperatura del agua previa al inicio del protocolo de hipotermia en el paciente. Ahora, me va a indicar el nivel de temperatura del agua y aquí en el display de estado me va a decir calentando el agua, no calentando el paciente. Por ende, nosotros no vamos a confiar en esta temperatura para el tratamiento de hipotermia terapéutica. Ya establecido esos valores, vamos a Temp Set, corroboramos nuevamente en modo monitoría qué temperatura tiene el paciente y el paciente se ha enfriado. 33.1. Entonces, vamos a utilizar uno de estos modos. Vamos a explicar paso por paso qué hace cada uno de los modos. El modo autocontrol lo que me hace es calentar o enfriar el agua de la máquina hacia sus extremos. ¿Cuál es el límite superior de la máquina? 42 grados. ¿Cuál es el límite inferior de la máquina? 4 grados. Entonces, una vez yo active el modo autocontrol, tengo que cambiar acá el objetivo. Entonces, ya el objetivo, ¿qué es? De acuerdo al protocolo de hipotermia que les explicaron inicialmente, previo a
a esta simulación, hay un proceso de enfriamiento, un proceso de sostenimiento y un proceso de recalentamiento. El proceso de enfriamiento tiene dos fases. De acuerdo a los estudios inicialmente, se colocaba un proceso de enfriamiento si el paciente llegaba frío, llevarlo a un valor objetivo rápido. Si llegaba caliente, enfriarlo de forma rápida, pero ahora los estudios han cambiado y se ha determinado que si el paciente llega caliente y lo vamos a llevar a un proceso de enfriamiento, lo logramos lo más rápido posible al valor de 34. Si llega el paciente frío, lo vamos a subir lentamente a razón de 0.3 a 0.5 grados por hora, como si estuvieran haciendo un proceso de recalentamiento. Entonces, de esa manera van a ustedes a obtener un objetivo en más o menos 3 a 4 horas, dependiendo de los criterios de selección y de aceptación para el paciente en hipotermia terapéutica. Entonces, en la fase de enfriamiento, si llega caliente, lo enfriamos rápido, y si llega frío, lo enfriamos lentamente. Ahora vamos a la fase de sostenimiento. En la fase de sostenimiento son 72 horas mantenido en 34 grados, más o menos 0.5 grados. Eso lo hacemos con los modos de funcionamiento automáticos que posteriormente le vamos a explicar, para que vean cuál es la ventaja de cada uno de los modos y cuál es la respuesta que ejecuta sobre el paciente para poder determinar el incremento o la disminución de temperatura sobre el paciente. Posteriormente viene la fase de recalentamiento, es la fase más importante. Esa fase tenemos que utilizar un modo específico para poder utilizar esa respuesta del paciente muy lenta y que los resultados del tratamiento de hipotermia no se vayan a ir para atrás después de un buen trabajo hecho inicialmente. Entonces vamos a enfocarnos con el modo de autocontrol. El modo de autocontrol tenemos inicialmente, el paciente nos llegó en temperatura de 33 grados. Yo voy a seleccionar autocontrol. Voy acá, temp set, fijo el objetivo del paciente, 34 grados. Y me voy a autocontrol. Inmediatamente la máquina, ¿qué hace? Como el paciente está frío, lo que va a hacer es calentar a 42 grados. Ahora, supongamos que el paciente va subiendo la temperatura y subió la temperatura a 36 grados. ¿Qué va a suceder? La temperatura del agua va a bajar a 4 grados. Entonces estamos estimulando al paciente entre los extremos de temperatura de la máquina, y ustedes saben que un paciente responde muy rápido a los cambios de temperatura y eso puede generar una desestabilización del objetivo que vamos a lograr. Entonces, por eso nosotros no recomendamos que se utilice en hipotermia terapéutica el autocontrol. Ese autocontrol se utiliza en otras aplicaciones que en un momento dado el paciente vaya a requerir en otras áreas de la institución. Vamos ahora para el modo de gradiente a 10. Entonces, temp set, establecemos el objetivo en 34 grados y nos vamos al modo gradiente a 10. ¿Qué va a suceder? El paciente llegó en 35 grados. El agua va a enfriar 10 grados por debajo de la temperatura del paciente. O sea, el agua baja lo más rápido posible a 25 grados. Ustedes ven que ahí está subiendo porque el agua estaba en 23. Lo que va a lograr es la programación que yo establecí, que llegue a 25 grados. O sea, una diferencia entre la temperatura del paciente y la temperatura del agua es de 10 grados. Si el paciente llegó en temp set, vamos a mirar la temperatura del paciente, llegó en 33 grados. ¿Qué va a pasar en el modo gradiente a 10? Volvemos nuevamente, temp set, gradiente a 10. El agua lo que va a hacer es calentar a su valor máximo, 10 grados por encima de la temperatura. O sea, 33 más 10, 43, pero el límite máximo de la máquina son 42, entonces va a llegar a 42. Vamos a estimular en calentamiento al máximo nivel de temperatura y en enfriamiento al mínimo nivel a 10 grados por debajo de la temperatura del paciente. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo se comporta la máquina? En la medida en que la temperatura del paciente va llegando al objetivo, ustedes pueden ver aquí en la parte central, van a mirar los cambios que se presentan en la máquina. Eso lo hace solo la máquina, el personal no tiene que hacer ninguna modificación. Entonces,
se va subiendo la temperatura del paciente a lograr el objetivo. En este momento le dice calentando el paciente. Y la máquina lo que hace es parar de calentar el agua. Entonces el paciente va subiendo la temperatura a 34. Una vez llega a 34, aquí le dice, acá obtuvimos la temperatura del paciente y el agua deja de calentar. Entonces el agua se mantiene en el valor que quedó. En este caso son 28. No es ese valor, pero esas son las respuestas de la máquina. En caso de que el paciente suceda lo contrario, llegó el paciente a una temperatura de 35 grados. Coloco gradiente a 10. El agua, ¿qué va a hacer? Va a bajar a 25 grados. Y baja hasta que el paciente logre el objetivo. Vamos logrando el objetivo con el paciente y llega a 34. Una vez llega a 34 el paciente, la máquina queda quieta y no enfría más. Ustedes saben que las respuestas del cuerpo son alrededor de 0.5 grados por hora. Esto es una simulación que estamos haciendo, no es una respuesta que vaya a generar inmediatamente el paciente. Por ende va a haber un momento en que yo estimule cuando esté en modo gradiente a 10 grados y cuando esté en modo gradiente a 10 enfriando a 10 grados o calentando a la máxima temperatura. Pero la máquina toma las decisiones una vez va pasando por el objetivo y el objetivo en este caso son 34 grados. Vamos ahora al modo gradiente variable. El modo gradiente variable, volvemos nuevamente acá, fijamos el objetivo del paciente que son 34 grados, vamos a gradiente variable y la máquina nos pide qué gradiente queremos ajustar. Nosotros podemos ajustar un gradiente de 1 hasta 33 grados centígrados. Normalmente se utilizan gradientes de 1, de 2, de 5, de 10, de 12, de 15, dependiendo de las circunstancias con las cuales llegue el paciente y con las cuales se esté estimulando externamente y las características clínicas que tenga el paciente. En un momento dado, esto les permite al personal médico tomar unas decisiones de aumentar el estímulo para generar una mayor respuesta en el paciente. Entonces yo puedo cambiar el gradiente de temperatura del agua con respecto a la temperatura del paciente desde 1 grado hasta 33 grados. Vamos a poner un ejemplo. Entonces el paciente llegó a 33 grados. Vamos a fijar un gradiente variable. Nos vamos a gradiente variable. Se activa la función de, gradiente variable. Y ajustamos acá en el centro, en el display de estado, el gradiente. La máquina me dice, ¿qué gradiente quiero? Entonces le va a ajustar un gradiente de 5. Y en ese momento, otra vez activamos el botón, gradiente variable, y arranca la máquina. ¿Qué va a pasar? El paciente llegó en 33 grados. El agua va a calentar 5 grados por arriba si el paciente está calentando. Si el paciente está enfriando, va a enfriar 5 grados por debajo. Entonces el paciente, supongamos que llegó en 35 grados. Gradiente, fijamos el gradiente variable, subimos el gradiente a 5 y arrancamos nuevamente la máquina. ¿Qué va a pasar? El paciente está en 35, el agua va a bajar 5 grados por debajo de la temperatura del paciente. Entonces, acá como la temperatura del agua está por debajo, lo que va a hacer es calentar. Irónicamente está calentando, pero estamos enfriando realmente. Lo que estamos es tratando de mantener la programación que se estableció con el gradiente variable para lograr el objetivo de 34. Entonces, paciente en 35, gradiente variable de 5, el agua va a enfriar al objetivo de 34, como estimulando al paciente con 30 grados centígrados. De esa manera se pueden hacer unos cambios de temperatura y hay otro modo adicional que funciona con el gradiente a 10 y con el gradiente variable, que es el modo Smart o modo inteligente. Se combina, lo que hace es tomar una decisión en un momento dado la máquina automáticamente si el objetivo no se ha logrado. ¿Para qué? Eso le permite a que el paciente se estimule lentamente y se estimule con la proporción que requiere para poder lograr el objetivo. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, ponemos gradiente a 10, temp set, paciente llegó en 35 grados, ahí están los 35 grados, gradiente a 10, temp set,
gradiente a 10 y modo Smart. Objetivo lo vamos a mantener en 34. ¿Qué pasa con el agua? El agua enfría 10 grados por debajo, entonces el agua va a bajar a 25 grados. Si a la media hora el paciente no logró el objetivo, está en 35, 34.5, la máquina después de media hora baja 5 grados más. Entonces baja de 25, 5 grados baja a 20 y lentamente va estimulando al paciente para que ejecute los cambios y pueda llegar al objetivo y mantener una estabilización y hacer la protección neurológica que se pretende. De la misma manera se puede hacer con el modo gradiente variable y el modo Smart. Pongamos un ejemplo. Temp set, gradiente variable. ¿Qué gradiente variable quiero? Yo voy a establecer un gradiente variable de 5, de 3. Paciente llegó en 35 grados. Arrancamos gradiente variable y activamos el modo Smart. ¿Qué pasa? 35 menos 3 da 32. El agua va a bajar a 32 grados y con 32 grados voy a estimular lentamente al paciente. Si el paciente con esos 3 grados no es suficiente para que baje, a la media hora la máquina responde, baja otros 5 grados, el agua baja a 28 grados para estimular al paciente y lograr que el paciente vaya llegando lentamente al objetivo, que son 34 grados. De esa manera nosotros establecemos los modos de funcionamiento y las condiciones que requerimos para poder iniciar el procedimiento de hipotermia terapéutica. ¿Qué diferencias hay entre los modos? Como les expliqué, vamos a detallarlos más de forma general, y de forma general vamos a especificar que el autocontrol nos va a hacer un cambio brusco de temperaturas en el paciente porque vamos a estimular con valores altos al paciente. El modo gradiente a 10 vamos a estimular con valores de temperatura un poco más bajos, y el modo gradiente variable va a ser mucho más lento para que me logre el objetivo. Si yo selecciono un gradiente variable, la estabilización de la gradiente variable, la estabilización de la temperatura va a ser más precisa. Si yo selecciono un gradiente a 10, la temperatura, la estabilización de la temperatura del paciente va a tener una mayor variación, y si selecciono un autocontrol va a ser muy difícil la estabilización de la temperatura del paciente, a pesar de que se va a lograr en un largo tiempo. Por eso nosotros recomendamos el uso del enfriamiento, de la fase de enfriamiento, del sostenimiento en el modo gradiente a 10 con modo Smart o modo gradiente variable con modo Smart. En la fase de recalentamiento normalmente recomendamos el gradiente variable. ¿Para qué? Para que el paciente lentamente vaya logrando el objetivo. Entonces, una vez el paciente logró el objetivo, que son los 34 grados, terminó la fase de enfriamiento, terminó la fase de sostenimiento de 72 horas, pasamos a la fase de recalentamiento. En esa fase de recalentamiento lo que hacemos es ir a temp set, fijamos el siguiente nivel de temperatura del paciente. Como les comentaba inicialmente, los valores finales de temperatura a los cuales va a llegar el paciente son entre 36 a 36.5 grados. Eso lo determina la parte clínica, dependiendo del estado del paciente, para minimizar los rebotes de calentamiento de temperatura y que se sobrepase la temperatura del paciente y por consiguiente se pierda el tratamiento que se ha ejecutado sobre el paciente. Entonces la institución ya tiene muy claro qué valores y en qué condiciones y en qué momentos van a establecer los límites de temperatura del paciente para poder hacer el recalentamiento. El recalentamiento se hace basado sobre los estudios de 0.3 a 0.5 grados por hora, y la institución establece 0.5 grados por hora. Entonces, por eso nos vamos a ir nuevamente a la máquina. Establecemos el objetivo siguiente de 34 a 34.5. Ajustamos un gradiente variable de 1 y arrancamos la hipotermia y arrancamos el modo Smart. ¿Qué va a suceder? El paciente está en 34 y como vamos a recalentar, lo que voy a hacer es estimular al paciente muy lentamente con 1 grado en la temperatura del agua. ¿Qué sucede? El paciente, hay algunos pacientes que por sus condiciones pueden llegar con alguna riesgo de infección, y esos riesgos de infección pueden generar incrementos rápidos o súbitos de la temperatura. Entonces el modo Smart les va a permitir que si en algún momento dado se llegara a pasar la temperatura objetivo siguiente,
responda en el enfriamiento para poder tratar de sostener el objetivo que se ha establecido. Entonces, aquí en este momento el agua, ¿qué va a hacer? Va a subir y va a calentar a 35 grados, o sea, 1 grado por arriba de la temperatura del paciente. De esa manera, estimulamos al paciente y el paciente responde lentamente desde 34.5, desde 34 a 34.5. Con ese estímulo vamos a ir monitorizando periódicamente la temperatura. Inicialmente lo miramos cada 15 minutos, cada media hora, cada hora. Es probable que tengamos que hacer un ajuste del gradiente variable. Lo ajustamos a 2 o máximo hasta 3 grados para poder estimular. Nosotros recomendamos iniciar el valor del recalentamiento en un gradiente bajo para disminuir los riesgos de un recalentamiento rápido y poder generar un daño neurológico y un desencadenamiento metabólico que pueda llevar al traste el tratamiento que se está realizando. Entonces, vamos en el siguiente objetivo. La siguiente hora son 35 grados. Vamos nuevamente, temp set, ajustamos el objetivo a 35 grados y vemos si en la primera fase ese grado, ese gradiente que se fijó es suficiente. Si es suficiente, lo mantenemos y continuamos de la misma manera con la siguiente hora. Vamos gradiente variable, ajustamos la temperatura a 1 grado y volvemos a arrancamos gradiente variable y modo SMART. Entonces, ¿qué va a suceder? El paciente pasa de 34.5 a 35 grados y de esa forma obtenemos el objetivo final muy lentamente. Una vez terminemos el procedimiento, llegamos a la temperatura final, vamos a suponer que llegamos a 36.5. Gradiente variable, probablemente ya a 36.5 el paciente requiera un estímulo mayor, entonces yo pueda cambiar el gradiente variable e incrementarle a 2 grados la temperatura del gradiente variable. Probablemente no, eso se determina porque cada paciente es totalmente distinto, no se puede programar una máquina y dejar la máquina a una decisión de la máquina, sino a una decisión del personal médico y de enfermería. Si yo programo una máquina y dejamos la decisión de la máquina, probablemente suceda un accidente, no pasa absolutamente conocimiento del personal médico y el paciente puede elevar sus temperaturas muy rápido y probablemente el tratamiento se ha perdido. Se puedan generar otro tipo de inconvenientes, por eso la fundación es muy responsable en ese tema y es muy estricto en el control y en la vigilancia de todos los parámetros periódicamente sobre los pacientes. Están chequeando porque hay muchas circunstancias que se puedan presentar, no solamente tecnológicas, sino ambientales, y eso puede afectar, por ende, pues, los resultados y la vida del paciente, que es lo más importante. Entonces, una vez logremos el objetivo de 36.5 con un gradiente de 2, ¿qué sucede? Terminamos el tratamiento y nos vamos a la monitoría de paciente. ¿Por qué nosotros dijimos que una lámpara de calor radiante? Una lámpara de calor radiante le facilita el acceso, le facilita la manipulación, le facilita colocar muchos accesorios y muchos manejos clínicos que pueden ser muy difíciles cuando está encerrado el paciente y cuando es de difícil acceso. Entonces, por ello, ya se logró el objetivo y una vez terminamos el objetivo, nos vamos a verificar la monitoría y vemos que ya el paciente llegó a 36.5. En ese momento terminamos el tratamiento de hipotermia y nos vamos con la lámpara de calor radiante. Ahí se coloca el sensor superficial y van a haber variaciones de temperatura entre 0.5 a 1 grado, 1.2 grados, dependiendo también las circunstancias. Puede haber un ambiente muy frío, muy cálido, y es probable que las diferencias de temperatura entre la parte central y la parte periférica sean grandes, y por eso se genera una monitoría posterior. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a ver una compensación de la temperatura periférica cuando arranque la lámpara de calor radiante y una temperatura central que estamos monitorizando con el equipo. Por eso el equipo no lo desconectamos 2 horas después de que se estabilicen las temperaturas y se establezca que las diferencias de temperatura entre la periférica y la central ya están muy cercanas. Hay una diferencia muy pequeña de 0.5 grados. Ya podrían terminar el tratamiento y pueden generar la desconexión del paciente de la máquina de hipotermia y continuar con la lámpara de calor radiante. Hasta ahí la parte funcional del equipo.
Ya nos vamos ahorita a la parte de una simulación. Para la parte de simulación vamos a tener la lámpara de calor radiante, vamos a tener un monitor multiparámetros, un ventilador, un monitor de electroencefalografía por amplitud, como se explicó inicialmente, con las señales características y todos los procedimientos que se van a realizar inicialmente para la entrega del paciente. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, nos va a llegar un paciente con determinadas. Vamos a hacer el ingreso, el procedimiento que el personal de enfermería ejecuta previo a ello. ¿Qué es lo que se hace? Tener listo ya la manta, tener lista la máquina, tener prendida la máquina, tener conocimiento de la temperatura con la cual llega el paciente, y previo a ello se va a corroborar la temperatura con la cual llega el paciente. Entonces, entra el paciente. Ingresa nuestro paciente, bueno, viene de sala de parto. Si viniera remitido de otra institución, lo primero que hacemos es pesarlo, pero como viene de aquí, de nuestra institución, lo primero que vamos a hacer es tomarle la temperatura central, que lo hacemos rectal. Entonces, le ponemos el termómetro, esperamos el tiempo y nos da una temperatura de 33.7 grados centígrados. Colocamos a nuestro paciente sobre nuestra manta. Lo que vamos a hacer es, ya tenemos aquí toda la monitorización, tenemos el ventilador, tenemos ya los catéteres, vamos a colocar lo que son los electrodos y vamos a hacer la medida para colocar el termómetro esofágico. Entonces, como explicaban esta mañana, nuestra medida va del lóbulo del oído al labio, comisura, y luego va al mentón. Pueden ver acá. Esta es la medida de nuestra sonda esofágica de temperatura. Vamos a hacer la introducción de la sonda. Y lo que vamos a hacer es fijarla. Vamos también tomándole los signos vitales en sus 4 extremidades. Bueno, entonces monitorizamos, ya tenemos monitorizado a nuestro paciente. Lo que vamos a hacer entonces es, Seguimos con el procedimiento. Ya nos llega el paciente, monitorizamos la temperatura, ya el paciente está colocado. La temperatura que nos llegó fue 33.7. 33.7. Entonces llega con una temperatura de 33.7 grados. Este valor de temperatura es muy cercano al objetivo. Entonces, como les comenté inicialmente, lo que vamos a hacer es llevar el paciente a un enfriamiento, y ese enfriamiento, cuyo objetivo es 34, lo vamos a llevar como si estuviéramos haciendo el proceso de recalentamiento. Entonces, temp set, objetivo del paciente, 34. Gradiente variable, que el gradiente, vamos a utilizar un gradiente de 1. Arrancamos gradiente variable y arrancamos el modo Smart. Entonces, de esa manera, lo que va a hacer es que la máquina nos va a estimular el paciente para que llegue lentamente. Por experiencia, este valor de gradiente de 1 es suficiente, como puede ser que no sea suficiente si en un momento dado hay un ambiente cálido o hay una
unos accesorios o hay un tratamiento adicional que pueda generar un incremento de temperatura. Normalmente establecemos eso y eso permite que el paciente lentamente vaya subiendo alrededor de 1 hora, llegamos al objetivo, porque son 0.3 a 0.5 grados por hora. Entonces pasa el tiempo, pasa la hora y con ese gradiente variable de 1 es suficiente para que podamos establecer el incremento de temperatura y lograr el objetivo de 34 grados centígrados. ¿Qué va a pasar en ese momento? El paciente está en 33, casi 34, la máquina va a seguir subiendo, va calentando hasta que el paciente vaya llegando al objetivo de 34. Una vez el paciente llegue a 34, la máquina para de calentar y se queda en el valor de temperatura. Entonces, como yo les decía, por experiencia ya se han dado cuenta que el paciente solamente necesitó un calentamiento de agua de 32 grados, por eso se estableció que en el inicio, cuando llega el paciente, se hace un precalentamiento, un preenfriamiento de la manta y se coloca unos valores de temperatura entre 30 a 35 grados para mantener listo el estímulo sobre el paciente. En este caso, una vez llega el paciente, ya se estimuló, ya pasó la hora, ya llegó el objetivo, lo mantenemos ahí sin hacer ninguna modificación de los modos de funcionamiento. Si hay algo que afecte sustancialmente el cambio, se analiza, se evalúa. Es importante que ustedes tengan en cuenta todas las características que los rodean. ¿Por qué? Porque hay muchas afecciones externas que no se tienen en cuenta y que afectan los resultados de la temperatura del paciente. Los estímulos con calentamientos internos en el paciente, en ventilación, con cascadas, algunas fototerapias que generan muchísimo calor, otras que no generan tanto calor, el ambiente del mismo lugar o cubículo del paciente. Otro aspecto es el aislamiento que tenga el paciente con respecto al contacto con la manta, porque es importante que se tenga el mayor contacto posible en la parte posterior del paciente, porque es donde más se generan las respuestas del cuerpo. El cuerpo genera unas respuestas a nivel de la columna, a nivel de los brazos y a nivel de las piernas. ¿Dónde recircula más la sangre? A nivel del tórax, a nivel del cráneo, y eso permite que si yo hago unos estímulos sobre esas partes, voy a generar un cambio más rápido sobre el paciente y una mayor estabilización. Una vez se mantenga ya ese tiempo y se mantenga estable la temperatura, es factible que pueda oscilar entre 34.5 por arriba o 34.05 por arriba o 34.05 por debajo. Es decir, que puede llegar a 33.5 o a 34.5. Nunca ha sucedido, de acuerdo a los modos y a las experiencias que se han obtenido, las oscilaciones van a ser muy pequeñas con los modos de funcionamiento que se han establecido. Una vez pasan las 72 horas, vamos a la parte de recalentamiento, que es la más importante. Y ahí en ese momento hacemos lo que les expliqué con el modo de gradiente variable. Entonces, fijamos el siguiente objetivo, temp set, ajustamos la temperatura, el siguiente objetivo 34.5, colocamos gradiente variable nuevamente de 1. Aquí coincidencialmente nos dio que en la entrada del paciente ajustamos un gradiente variable pequeño, igual que el recalentamiento, pero probablemente no suceda eso. Probablemente el paciente puede llegar muy frío porque lo estimulan con pilas desde el lugar de origen, pilas de hielo, y eso hace que la temperatura baje mucho más, o a veces no tienen esa posibilidad y el paciente puede llegar con unos valores de temperatura de 35, 34.7 grados. Entonces acá coincidencialmente la simulación vamos a utilizar el mismo gradiente variable, pero probablemente hubiéramos utilizado un gradiente de 10 o un gradiente variable de 5, de 7 o de 12. Entonces logramos el siguiente objetivo y así vamos progresivamente hasta que el paciente logre el objetivo. Entonces gradiente variable de 1 y arrancamos la máquina, pasa, estamos monitorizando la temperatura 15 minutos, media hora, a la hora, y vemos que ese gradiente que establecimos es suficiente para estimular al paciente y hacer que el paciente suba a 34.5. Así vamos haciendo todo el procedimiento, llegamos al objetivo final. El objetivo final son 36.5, vamos a establecerlo en 36. Ajustamos un gradiente variable de 2.
arrancamos la máquina, modo Smart, y sigue. Y el paciente va incrementando la temperatura hasta que llegue a ese valor. Eso sucede alrededor de 34 a 36, más o menos a 0.5 grados por hora, serían alrededor de 4 horas de recalentamiento. Es suficiente. Ustedes pueden establecer un valor, un gradiente más bajo si así lo desean. Y de hecho el mismo paciente genera unas respuestas para establecer ese gradiente de temperatura. Una vez terminado ese objetivo, lo tenemos en 36 y estamos monitorizando el paciente. Entonces, TempSet, monitorea el paciente y empezamos ya a entrar con la lámpara de calor radiante. ¿Por qué? Cuando entra la lámpara de calor radiante hay un estímulo externo de temperatura y eso hace que el paciente varíe la temperatura central por efectos de una estimulación externa. Entonces, esa monitoría nos garantiza de que podamos establecer un buen valor en la lámpara de calor radiante y poder estabilizar la temperatura periférica y la temperatura central del paciente. Colocamos entonces nuestro termómetro para la temperatura periférica que va al servocontrol de la lámpara de calor radiante. Así es como terminamos nuestro protocolo de hipotermia. Una vez termine la estabilización entre la temperatura central y la temperatura periférica, se establecen 2 horas para ver que no haya ningún cambio brusco de temperatura y ya se apaga la máquina de hipotermia, se hacen las desconexiones respectivas y se continúan con el tratamiento que se venía ejecutando sobre el paciente y exámenes adicionales. Bueno, entonces a continuación les voy a explicar todo lo del manejo del electroencefalograma de amplitud integrada. Vamos a explicar nuevamente, ya teniendo aquí nuestra pantalla del monitor. Entonces, como les decía, tiene un botón de encendido. Acá ya tenemos todo listo. Tenemos nuestro electroencefalograma, tenemos nuestro trazado en crudo, nuestra impedancia y lo que vamos a hacer es monitorizar a nuestro recién nacido, como lo vimos en la charla anterior. Vamos a listar entonces nuestras cosas. Tenemos nuestros electrodos de hidrogel, nuestra gasa, el gel abrasivo, la cinta, los hisopos y la pasta conductora. Entonces, lo que vimos fue que vamos a coger nuestra cinta métrica y vamos a trazar una línea imaginaria desde el trago de la oreja izquierda hasta el trago de la oreja derecha y luego hacemos una línea imaginaria desde la punta de la nariz hacia atrás. Donde nos dé la unión de esos dos puntos, vamos a marcar con un punto. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a medir 3 centímetros al lado derecho, 3 centímetros al lado izquierdo. 1, 2, 3. Realizamos la marcación y luego a este lado. 1, 2 y 3 centímetros. Para mayor facilidad, entonces desde estos puntos medimos hacia atrás 3 centímetros. Nos deben quedar exactamente iguales, la misma medida, y 3 centímetros hacia atrás. Completamente rectos. Ya tenemos nuestros puntos, entonces lo que vamos a hacer es utilizar nuestros hisopos. Vamos a utilizar un hisopo con el gel abrasivo. Y lo que vamos a hacer es, recuerden que hay que retirar todo el cabello. Entonces retiramos el cabello y exponemos el cuero cabelludo lo más que se puede para mejorar y bajar los niveles de impedancia. Una vez limpiamos, pasamos el hisopo con el gel abrasivo, lo que hacemos es pasar la gasa para retirar las micropartículas del gel. Ya quedó lista nuestra piel. Lo que vamos a hacer es tomar la pasta conductora y tomamos nuestros electrodos. Acá están nuestros electrodos, 5 electrodos de hidrogel. Vamos a tomar nuestro primer electrodo. Tomamos la pasta conductora
la aplicamos sobre el lugar donde realizamos la limpieza y colocamos nuestro primer electrodo. Como es un niño grande, lo podemos colocar de forma vertical. Si fuera un recién nacido pretérmino, lo colocaríamos horizontal por el espacio. Entonces colocamos nuestro primer electrodo y hacemos exactamente lo mismo con todos los electrodos. Entonces tomamos nuestro gel abrasivo, realizamos la limpieza, que quede sin cuero, el cuero cabelludo expuesto en todos los puntos. Realizamos la limpieza de las partículas y luego colocamos nuestros electrodos. Listo. Vamos a hacer la colocación del resto de electrodos. Colocamos nuestro siguiente electrodo hacia atrás. Nuestro electrodo. Listo. Así quedaron nuestros 4 electrodos para monitorizar los 2 hemisferios, tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo. Nos falta un quinto electrodo que se coloca sobre el inicio del cuero cabelludo. Igual realizamos la misma limpieza, colocamos nuestra pasta conductora y ponemos nuestro quinto electrodo. Este lo podemos poner de forma horizontal, forma vertical, realmente eso no nos afecta nuestro trazado. Vamos a guardar todos nuestros materiales. Seguido a esto, entonces vamos a tomar nuestro monitor transformador, que es este, y como les había explicado, entonces se encuentra la oreja izquierda, la oreja derecha, el electrodo central izquierdo, el electrodo central derecho, el electrodo parietal izquierdo y parietal derecho. Impares al lado izquierdo, pares al lado derecho. Y este nuestro electrodo de la frente. Entonces vamos a realizar la marcación. Esta es nuestra parte izquierda. Entonces marcamos nuestro electrodo izquierdo con C3 para que no se nos vaya a confundir. C3 y lo ponemos. Él nos marca dónde debe ir. Aquí está nuestro otro electrodo, P3. Lo colocamos en la marcación que nos da. Nuestro siguiente electrodo, que es C4, lo marcamos, lo colocamos, P4, y nuestro último electrodo, que lo podemos marcar con una C. Listo, así quedan nuestros electrodos y queda la colocación en el recién nacido. Luego de esto, entonces nos vamos a nuestro monitor. En nuestro monitor, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a crear una sesión nueva. Le colocamos los datos del paciente, el apellido, y bueno, todos los datos. Y él nos pregunta, ¿cuántos electrodos tienes? ¿Tienes 3 electrodos o tienes 5 electrodos? Le vamos a dar 5 electrodos. Y vamos a dar iniciar grabación. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Recuerden que nos da un canal o nos da 2 canales. Vamos a poner, esperando que él lea, y nos vamos a poner los 2 canales. Entonces aquí comenzaría a marcarnos
todo lo que es el hemisferio izquierdo y aquí el hemisferio derecho. Acá miramos la impedancia, ya les explicó que aquí se nos ve la impedancia, debe estar menos de 10 esa impedancia, y aquí el trazado en crudo. Entonces vamos a ver uno de los trazados que tenemos. Este es uno de los trazados que tenemos. Acá, así se vería. Entonces nos vamos aquí, si oprimimos, nos marcaría la impedancia. Y acá, entonces marcaría nuestro trazado en crudo, que sería lo que estaba ocurriendo en ese justo momento. ¿Qué pasa acá? Parece como si fueran unas crisis epilépticas, pero no lo son. Están demarcadas y están demarcadas como procedimientos que se le han realizado al recién nacido. Entonces, estos no son crisis epilépticas, son procedimientos que se le han realizado al recién nacido. Como vemos acá, entonces podemos hacer una lectura de este trazado con las preguntas que nos hicimos. ¿Qué fondo tiene? Entonces es un patrón continuo. ¿Por qué? Porque la línea mínima de amplitud está por encima de 5 y la máxima está sobre 10 y llega hasta 25. ¿Qué podemos ver? ¿Tiene patrón de vigilia y sueño? Claro que lo tiene. Si ustedes ven, se presenta un ensanchamiento de la banda y cae también la amplitud. ¿Cuánto tiempo? 10, 20 minutos aproximadamente. ¿Tiene crisis epilépticas? No las tiene. Entonces, ¿cómo podemos leer este trazado? Como un trazado continuo con patrón de vigilia y sueño sin crisis epiléptica. Así queda monitorizado nuestro recién nacido para hacerle el neuromonitoreo continuo. Bueno, muchísimas gracias.